Vale, si queréis podemos ir comentando el webinar. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este webinar que vamos a tratar lo que es la migración de base de datos Oracle a OCI, a Oracle Cloud Infrastructure. Creo que se me oye bien y me veis bien. Lo primero, comentaros como siempre el Safe Harbor Statement. Simplemente destacar que la siguiente presentación tiene como objetivo el exponer en líneas generales la dirección que está tomando los servicios de Oracle y en concreto base de datos Oracle, y es puramente carácter informativo, ¿vale? En ningún caso la información que vamos a describir aquí se puede considerar y tomar como información contractual, ni ser la base para una toma de decisión de compra, ¿vale? Y los precios y sobre todo los tiempos que se muestren pueden cambiar en función de cómo decida Oracle a nivel corporativo. ¿Cuál va a ser la logística de la sesión de hoy? Pues os animamos a que hagáis preguntas y la podéis hacer directamente a través del Q&A que está disponible en el Zoom. Este webinar se enmarca dentro de un conjunto de webinars que estamos liderando desde el equipo de Arquitectos Cloud para el sector SMB en Iberia. Y tenemos un canal de LinkedIn, también tenemos un hashtag y bueno, a través del código QR podéis suscribiros al canal de LinkedIn y también tenemos un canal de YouTube donde también podéis pues, seguir todos los eventos que vamos a ir subiendo, y este webinar también estará disponible en el canal de YouTube. Así que os animo también a que escaneéis el código QR y os suscribáis al canal. Antes de pasar al contenido, pues nos presentamos el equipo que va a participar en este webinar. En primer lugar, mi compañera Priscila. Buenas tardes, Priscila. Buenas tardes, Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Priscila Iruela. Llevo trabajando para Oracle desde el 2006, especializada en la parte de bases de datos y actualmente en toda la parte de bases de datos autónomas. Llevo trabajando para muchos años, los últimos 12 años para el mercado de Reino Unido, y recientemente me he vuelto a trasladar a España, entonces es un placer volver a trabajar con todos vosotros. Así que, Manuel, gracias por esta oportunidad y bueno, espero que todos disfrutéis mucho de la sesión de hoy. Gracias a ti, Priscila. También está mi compañera Paloma. Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me presento también. Me llamo Paloma, también soy del equipo de Manuel, pero atiendo más al mercado de Portugal. Trabajo en Oracle hace más o menos 9 años y medio. Siempre he trabajado con la parte de Data Management, entonces soy brasileño, trabajaba en Oracle en Brasil y hace casi 4 años que me he trasladado a España y aquí estoy. Me gustaría decirte que si tenéis cualquier duda, podéis escribir por la parte de Q&A de dudas, que está luego abajo, y allí estaré contestando las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Y bueno, me presento en último lugar. Soy Manuel García Vilés. Llevo 6 años en Oracle y actualmente trabajo dentro del equipo de tecnología cloud como arquitecto. Y bueno, tenemos foco sobre todo en el sector de SMB. En cuanto a la agenda, queremos por un lado, en primer lugar, daros un pequeño overview sobre el portfolio de servicios que tenemos en Oracle Cloud, pero en realidad lo que vamos a hacer y donde nos vamos a centrar es en el portfolio de servicios de base de datos de Oracle. También vamos a destacar qué beneficio, ventaja y qué diferenciadores tiene Oracle Cloud frente a otros proveedores en la nube y que lo convierten en la plataforma ideal para alojar vuestra base de datos Oracle. También hablaremos de opciones de migración, ¿vale? De diferentes herramientas que podéis usar para migrar vuestra base de datos. Aquí entendemos que son herramientas ampliamente conocidas y seguramente lo habréis usado alguna vez, y la buena noticia es que muchas de ellas son gratuitas, ¿no? Y también pues, hemos preparado un pequeño tour al final donde vamos a mostraros la consola de web de Oracle Cloud y vais a poder ver de primera mano pues, cómo de fácil es y cómo de sencillo es el gestionar y el mantener una base de datos Oracle en la nube de Oracle. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos la primera parte sobre Oracle Cloud. Cuando hablamos de Oracle Cloud, siempre queremos destacar que la plataforma de la nube de Oracle es una plataforma generalista, ¿vale? No es una plataforma que está exclusivamente dedicada a base de datos Oracle, sino que es una plataforma cloud ideal para alojar cualquier tipo de aplicativo que tengáis, ¿vale? Tanto si es un aplicativo Oracle como si no es Oracle, ¿vale? Tanto si tenéis algún tipo de aplicación que ya tengáis diseñados en on-premise, pues podéis hacer uso del conjunto de servicios que tenemos de infraestructura, como pueden ser de compute, almacenamiento o networking,
para alojar y mover ese aplicativo directamente a la nube de Oracle y que siga funcionando tal y como lo tenéis diseñado. También, si os planteáis algún tipo de migración o de modernización de ese aplicativo hacia una arquitectura como de microservicios, ¿no? Haciendo uso de contenedores, de Dockers o algún orquestador como Kubernetes, también tenemos disponible un conjunto de servicios Cloud Native dentro del portfolio de la nube de Oracle. Y en general, pues tenemos un portfolio de servicios tanto de infraestructura como servicio, como de plataforma, que hacen que la nube de Oracle sea una plataforma muy completa y en el que competimos al mismo nivel que puede estar con AWS, con Azure o con Google Cloud. También, por último, destacar que en Oracle Cloud pues, tenemos un conjunto de despliegues únicos, ¿vale? Tenéis opciones de despliegue puramente en la nube, con nuestra nube pública, pero también tenemos opciones de despliegues híbrido, on-premise cloud e incluso despliegues multi-cloud, ¿vale? Gracias a acuerdos que tenemos con otros proveedores, como pueden ser Azure o AWS. Aquí a continuación vamos a pasar más en detalle a describir el portfolio de servicios de base de datos y cedo la palabra a mi compañera Priscila. Muchas gracias, Manuel. Pues como Manuel está comentando, nosotros en la nube tenemos muchísimos servicios, pero nos vamos a enfocar hoy en la parte de base de datos. Simplemente comentar que la manera que Oracle durante toda la vida hemos estado configurando y creando bases de datos a nivel de diseño es de una manera convergente. Y es prácticamente el único proveedor de bases de datos del mercado, tanto en la nube como en on-premise, que tenemos este tipo de convergencia dentro de la base de datos. El concepto de base de datos convergente básicamente es que el motor de nuestra base de datos es capaz de entender diferentes tipos de datos, diferentes tipos de workloads y sobre todo tenemos herramientas diseñadas para todo tipo de personas que vayan a utilizar nuestras bases de datos, como pueden ser developers, pueden ser DBAs o pueden ser data science, por nombrar algunos de ellos. Nuestros competidores básicamente tienen las bases de datos creadas para un tipo de base de datos o un tipo de workload. Por ejemplo, no entenderían analytical y bases de datos analíticas y bases de datos transaccionales utilizando un único motor de base de datos, con lo cual tendrían que tener dos bases de datos diferenciadas en las cuales cada una de ellas sería capaz de entender este tipo de datos. Base de Oracle, con este concepto de convergencia, desde que lanzamos la primera base de datos en el mercado, siempre hemos estado enfocados a que todas las bases de datos entienden todos los tipos de datos y todos los tipos de workloads. Sí es cierto que antiguamente en los productos on-premise, algunas de estas funcionalidades de convergencia, como por ejemplo Spatial o Graph, para aquellos de vosotros que los conocéis, eran una opción de extra pago. Ahora, con el concepto de la nube, prácticamente todos estos tipos de datos diferenciales o un poco que no eran analíticos o transaccionales ya están incluidos en el mismo precio. Por lo tanto, si tú tienes tu base de datos corriendo y quieres empezar a utilizar y hacer queries para tus bases de datos JSON, lo puedes hacer sin ningún tipo de traductor y sin ningún tipo de tener que modificar la base de datos para que ese motor de base de datos entienda JSON. Y lo mismo pasa con Spatial, con Graph. Podemos utilizar geoposicionamiento, podemos utilizar reporting, podemos utilizar datos transaccionales y todo dentro del mismo motor de base de datos. Hay algunas diferencias en la parte on-premise, pero todas las bases de datos están diseñadas y creadas para entender este tipo de diferentes datos sin necesidad de tener que hacer ninguna transformaciones. Adicionalmente, en la parte de la nube, en la parte del cloud, enfatizamos más el acceso a muchos otros servicios, a muchas otras funcionalidades especializados en, por ejemplo, data science o en developers. Antiguamente tenías que instalarte patches y tenías que instalarte diferentes capabilities encima del motor de base de datos. Ahora, con la nube ya lo tenemos todo instalado, incluyendo el equivalente de Enterprise Manager para poder monitorizar las bases de datos. Entonces, es un concepto importante para tener en cuenta que si tú tienes tu base de datos transaccional funcionando a día de hoy y mañana quieres empezar a utilizar Internet of Things o blockchain o JSON, no tienes por qué crear una nueva base de datos, simplemente el mismo motor de base de datos va a ser capaz de entender estos nuevos datos o nuevos tipos de workloads que vas a poder utilizar. Y este concepto está metido en todas y cada una de las versionados o diferentes tipos de bases de datos que tenemos en el mercado. Por supuesto, todo este tipo de convergencia también está ubicada en la parte de autónomas, en la cual voy a dedicar cierto tiempo de la presentación de hoy para comentarlo.
De hecho, la primera parte que quiero mostraros es el dashboard de Oracle, para un poquito enseñaros lo fácil que se provisiona las bases de datos autónomas, y al final de la presentación vamos a hacer un poquito más enfocado en la parte de Base Database para aquella gente que no está todavía interesada en autónomas. Bueno, básicamente, si vais a cloud.oracle.com, este es el dashboard de Oracle donde podéis acceder a cualquiera de los servicios. Aquí en la parte de Quick Start proporcionamos contenidos y workshops en los cuales podéis acceder y podéis tener, utilizando un trial, que Manuel luego lo va a comentar, podéis empezar a utilizarlo en el caso de que nunca habéis usado todavía nuestra base de datos o nuestro cloud. Voy a mostraros cómo accedemos a la parte de bases de datos de Oracle. Simplemente en el menú para navegar damos a Oracle Database. En esta sección podemos acceder a todas las bases de datos autónomas, a las bases de datos Base Database y a los servicios que tenemos especializados en Exadata, que también los comentaremos luego un poquito. Y luego hay otras funcionalidades como DataSafe, que Manuel las va a comentar más adelante, Golden Gate, que también lo vamos a mencionar un poquito para la parte de migración. Voy a enseñaros cómo de difícil o de fácil es provisionar en este caso una base de datos autónoma. Simplemente he seleccionado el tipo de workload que he dicho, Transactional Processing, y empezamos a crearla. Básicamente tengo un compartimento creado donde voy a ubicar mi base de datos. También comentaros que en mi caso yo estoy utilizando Frankfurt, el data center de Frankfurt, porque tengo aquí todas las bases de datos creadas, pero podríamos seleccionar ya el data center que tenemos en Madrid para ubicar nuestra información localmente dentro de España. Simplemente llamo a mi base de datos test. Podemos seleccionar los 4 sabores que tenemos de Autonomous Databases, Data Warehouse, Transactional Processing, JSON o Apex, y seleccionamos qué tipo queremos de Serverless o Dedicated. En este caso seleccionamos Serverless. Dedicated es si queréis tener una parte de Exadata dedicada para vosotros. Más complicado la parte de administración, pero bueno, nosotros normalmente siempre vamos a por el servicio de Serverless. Dependiendo del data center donde estáis, vais a poder seleccionar las diferentes versionados de base de datos. En mi caso, voy a seleccionar 19C, la 19C. Voy a ubicar una CPU y 1 terabyte de storage. Podemos seleccionar que es tanto la OCPU como el storage se auto-scale cuando estamos llegando a la zona límite para no tener que hacerlo de manera manual. Simplemente facilitamos una password que tiene que ser suficientemente segura, cumpliendo pues que tenga letras mayúsculas, letras minúsculas, caracteres especiales. Seleccionamos desde dónde queremos acceder desde Internet. Yo voy a seleccionar acceder desde cualquier punto. Y luego en la sección de qué licencias podemos seleccionar Bring Your Own License, que Manuel lo va a explicar luego un poquito más adelante, pero básicamente si tenemos nuestras propias licencias y queremos traerlas a la nube, seleccionamos qué tipo de licencias tenemos, bien Database Enterprise Edition o Standard Edition, o licencias incluidas. Creamos la base de datos autónomas y simplemente ya habéis visto lo sencillito que es y lo rápido que lo hemos hecho. Simplemente hemos metido la password de administrador y seleccionado la versión de base de datos que queremos y cuántas OCPUs y cuánto almacenamiento. Va a tardar aproximadamente menos de 1 minuto. Y aquí tenemos la sección donde podemos ver toda la información general de nuestra base de datos. Hemos generado una Transactional Processing, hemos seleccionado una OCPU con autoscaling, 1 terabyte con autoscaling, licencia incluida, versión 19C, y aquí podemos acceder un poquito al resto de funcionalidades. Hablamos de Disaster Recovery, hablamos de Backup, hablamos de cómo hemos posicionado el networking, que hemos dicho Allow Secure Access from Everywhere, y un poquito todo el resto de funcionalidades. Muy sencillo, muy fácil de provisionar, y esta es la parte de provisionamiento que quiero enseñaros ahora. Después, al final de la presentación, seguiremos hablando un poquito más del dashboard y hablaremos de Base Database para enseñaros todo el portfolio un poquito por encima. Miguel, Manuel, para ti. Muchísimas gracias, Priscila. Es súper interesante y vais a ver, habéis visto lo sencillo que es. En pocos minutos podéis tener una base de datos autónomas desplegadas en la nube de Oracle. Voy a pasar a la siguiente slide, un segundito. Vale, como habéis visto, hemos desplegado una base de datos autónoma, ¿vale? Pero en general tenéis 3 opciones de despliegue en la nube de Oracle. En primer lugar, tenemos el servicio que denominamos el Base Database Service. Es el servicio más parecido al que más se asemeja al que podéis tener en on-premise,
Y aquí en este servicio pues hacemos distinción entre estándar o enterprise. Es un servicio que denominamos gestionado y es una gestión compartida. ¿Qué quiere decir? Pues que la gestión, por un lado, la parte de la infraestructura va a correr por parte de Oracle y la parte de gestión de la base de datos va a correr, la gestión corre a cargo de los clientes, ¿no? Pero con las facilidades que ofrece la nube de Oracle. Para clientes que tengan una base instalada muy larga o muy grande de base de datos, un número elevado de base de datos Oracle, les puede resultar interesante el Exadata Database Service. Para los que no lo sepáis, el servidor Exadata es un servidor hardware, el más potente que tenemos en el mercado y está optimizado para alojar y correr base de datos Oracle. Es el que utilizan las grandes empresas de la banca, etcétera, y es muy, muy potente. Entonces, para una base instalada que sea muy elevada de base de datos Oracle os puede resultar muy interesante. Aquí tenéis dos versiones también, la parte modo suscripción 100% nube, utilizando nuestra nube pública, y también tenéis un despliegue híbrido si os interesa, que en este caso pues haríamos uso del servicio que se denomina Exadata Cloud at Customer. Y por último tenemos la base de datos autónoma que habéis visto. En este caso la base de datos es un servicio 100% gestionado, no os tenéis que preocupar absolutamente de nada en cuanto a lo que es la operación y la gestión de la base de datos, porque todo está automatizado, así que lo único que os tenéis que preocupar es de operarla, de hacer las sentencias SQL, y es muy, muy sencillo de utilizar y es por la que Oracle está apostando y que poco a poco los clientes vayan utilizando y pasándose a usar el Autonomous Database. En cuanto al servicio de Base Database Service, si entramos un poco más en detalle, como he dicho anteriormente, es el servicio más parecido al que podáis tener en on-premise. A diferencia de lo que ocurre en on-premise, que tenéis la versión estándar y la versión Enterprise, y luego tenéis unas diferentes opciones de Enterprise que podéis adquirir según vuestro caso de uso, ¿no? Según vuestras necesidades. En la nube lo que ha hecho Oracle ha sido paquetizar las diferentes funcionalidades de Enterprise y al final hay disponibles 4 opciones: la Standard Edition, la Enterprise Edition High Performance y la Enterprise Edition Extreme Performance. En función de vuestros requisitos en cuanto a funcionalidades, elegiréis un paquete u otro. ¿Qué ventajas tiene también el servicio de Base Database Service? Pues que hay una serie de funcionalidades en la nube que en el caso de on-premise pues han sido tradicionalmente de pago. Por ejemplo, el cifrado de la base de datos está por defecto activo en todas las versiones de base de datos de Oracle en la nube. Por tanto, todos los paquetes, ya sea Standard Edition o Enterprise Edition o High Performance o Extreme Performance, va a incluir el Transparent Data Encryption sin coste alguno. También vais a poder desplegar servicios como DataSafe, que es un centro de control para maximizar y monitorizar la seguridad de vuestra base de datos. También sin ningún tipo de coste. Y también podéis tener opciones de Machine Learning, de Spatial, de Graph, e incluso del desarrollo de aplicaciones web, haciendo uso de nuestro servicio de Apex, que es un entorno de low code, también gratuito, pues también está disponible en el servicio de Base Database Service. Y por último, pues también mencionar que está disponible el programa de Bring Your Own License, que como ha dicho anteriormente mi compañera Priscila, consiste en que Oracle reconoce vuestra inversión en licencia, en el pago de soporte que estáis haciendo anualmente, y si hacéis uso de este programa podéis reutilizar las licencias para disminuir el coste de vuestra base de datos en la nube de Oracle. Como he dicho anteriormente también, el servicio es un servicio en modo plataforma, el servicio de Base Database Service, y es un servicio gestionado de una manera compartida. Como por un lado Oracle va a hacerse cargo de lo que es la gestión del hardware que hay por debajo, de toda la capa de infraestructura, del servidor hardware, del hipervisor y de la parte de networking, y el cliente es responsable de la gestión de la máquina virtual que se desplegaría como el nodo que se correspondería con el nodo de la base de datos, la gestión de la base de datos y, por último, pues la gestión de los objetos o de los esquemas que se creen sobre la base de datos. La ventaja también en la nube, pues que vais a tener disponible un conjunto de herramientas y de opciones a golpe de clic desde la propia consola web de Oracle Cloud y, como he dicho, a golpe de clic podéis automatizar pues, todo este tipo de opciones que se muestran en la diapositiva, ¿no? Podéis provisionar de manera muy sencilla un DB System, una nueva base de datos. En la nube podéis escalar en recursos, tanto a nivel computacional como de almacenamiento. Todo el parcheo de la base de datos también se puede gestionar muy fácilmente desde la propia consola web. Podéis establecer escenarios de Disaster Recovery. Si os interesa podéis activar DataGuard incluso desde la propia
consola web, o incluso podéis desplegar base de datos con RAC para alta disponibilidad. La gestión de los backups es mucho más sencilla también en la nube de Oracle, porque podéis incluso activar que los backups sean automáticos e incluso podéis desplegar a golpe de clic también una base de datos, provisionarla a partir de un backup. Y por último, pues como he dicho antes, la seguridad de la nube de Oracle es máxima, todas las bases de datos están cifradas por defecto y esto es un plus que tenéis sin ningún tipo de coste y que está activo por defecto, ¿vale? Muchos de los beneficios que ha estado comentando Manuel están en correlación con lo que hemos comentado de Converge. Antiguamente, si estabais, por ejemplo, utilizando una base de datos estándar y queríais empezar a utilizar Spatial and Graph, no había opción, teníais que iros a una Enterprise Edition y teníais que empezar a utilizarla pagando el extra coste de Standard Enterprise y además la opción extra de Spatial Graph. Ahora, con todas estas funcionalidades que ha mencionado Manuel, por Dios, en el lado de la derecha de la slide, todas estas funcionalidades están incluidas en el precio y sobre todo la encriptación y la parte de seguridad, que no podemos ubicar información en la nube si no está securizada anteriormente. Todos los servidores que nosotros tenemos en la base de datos están, sobre todo la parte de autónomas, están corriéndose en servidores Exadata y la mayor parte de nuestros data centers todos son Exadatas, facilitándonos que vamos a poder tener acceso en cualquier momento que queramos, si migramos a una versión un poco superior de base de datos, en la cual vamos a poder tener todas las funcionalidades que antiguamente en on-premise eran de pago, ahora de manera fácil, como Manuel ha comentado, accediendo a los servicios en la nube que tenemos. Exadata, sabéis que es el servidor más potente que tenemos. Llevamos con la primera versión, la lanzamos en septiembre del 2008, que es la versión 1 de Exadata, y el anterior junio del 2023, hemos lanzado el X10M. Es decir, que además de seguir evolucionando las versionados de bases de datos como tal, que ya sabéis que estamos en la 23C, seguimos evolucionando en nuestro servidor estrella, que en este caso es Exadata, teniendo acceso a todos y cada uno de los servicios que tenemos, bien en las versiones más superiores de on-premise o bien ahora en la nube, como pueden ser multitenant, el Real Application Cluster, Active Data Guard, diferentes versiones de almacenamiento, diferentes versiones de placa base y sobre todo la parte de Exadata que más beneficio da a todos nuestros clientes grandotes es que tiene el Fast Connect para la conexión entre el propio Exadata, con lo cual damos un performance bastante alto. También comentar que Autónomas está corriéndose en Exadata y, como hemos enseñado en la parte del tour rápido, es muy sencillo de provisionar y además todas estas labores de parcheado, todas estas labores de provisionamiento, todas estas labores de cómo estoy seguro de que la información está segura, vaya, pues todo esto está ubicado dentro de nuestras bases de datos autónomas. Una parte muy importante también es que por defecto en las bases de datos autónomas tenemos preconfigurado más de 32 algoritmos para utilizar Machine Learning. Es decir, que si todavía no sabéis utilizarlo muy bien, simplemente accediendo a la base de datos tenemos una sección muy grande donde dice qué algoritmo de Machine Learning quieres empezar a utilizar para que empecéis a tocar un poquito y empezar a utilizarla. Funcionalidades muy importantes de autónomas que no tenemos en otras bases de datos que tenemos en la nube. Provisionamiento, ya lo habéis visto, súper sencillito respecto a cualquier otro provisionamiento. Un provisionamiento de una Standard Edition o de una Enterprise Edition, la versión más alta, Extreme Performance, puede tardar aproximadamente entre 15, 18 o 20 minutos dependiendo de la funcionalidad que ubiquéis, el número de nodos. La Autónomas ha tardado prácticamente un minuto en provisionarse. Seguro, toda la información está segurizada y no tenemos ningún tipo de problema en ese aspecto. La parte de mantenimiento es muy sencillita. Se nos va a avisar de cuándo hay parches disponibles y nosotros podemos decidir cuándo se pueden instalar. Si no, por defecto se instalan y normalmente casi ninguno de los parches que tenemos para autónomas van a tener un downtime. Eso es importante, aún así podéis seleccionar vosotros cuando queréis. El autoescalado, os hemos enseñado cómo funciona la parte de autoscaling, es decir, cuando tú estés llegando al tope de, en mi caso, una OCPU o un terabyte de almacenamiento, se va a autoescalar por defecto solo.
pero solo vamos a pagar por lo que estamos utilizando. Si en un momento determinado consideramos que con una CPU o con un terabyte no tengo suficiente, puedo autoescalar cualquiera de los dos en caliente, es decir, no voy a tener ningún tipo de downtime. Si autoescalo cualquiera de las base databases, sí voy a tener que tener un poquito de downtime porque tiene que hacerse la parte de provisionamiento. Y la optimización, las queries están optimizadas dependiendo de los 4 sabores que habéis visto de bases de datos autónomas, y en Data Warehouse Transactional, JSON o Apex, están mejoradas para correr ese tipo de queries específicas. Eso no significa que si la provisiono ATP no puedo correr JSON. No, puedes correr todas, pero va a estar optimizado para correr queries transaccionales. Pero cualquiera de los sabores los podemos ubicar dentro de las autónomas. La parte de parcheado es súper sencillito y además lo vamos a ver en todo momento cuando lo tenemos el versionado en el que estamos. También comentaros, y Manuel ha comentado un poquito antes, funcionalidades que están incluidas dentro de autónomas. Apex, sabes que es una herramienta low code para provisionar y crear aplicaciones de una manera muy fácil, incluido en el precio, tanto de cualquiera de las versiones de base de datos on-premise, en el cloud o la versión de autónomas, y está optimizada para la aplicación que vais a generar. Y podemos generar aplicaciones muy sencillitas utilizando drag and drop para hacer un calendario común entre los compañeros de equipo, un caso de uso muy sencillito, hasta funcionalidades súper complejos. Por ejemplo, Samsonite utiliza Apex para correr básicamente todo su negocio. O sea, utilizan, como un ejemplo así para daros, toda la parte de Machine Learning que he comentado. En la parte de las autónomas tenemos una interfaz gráfica para que accedáis a toda la parte de Machine Learning. Graph Studio, para que podáis acceder de manera visual a ver todas las funcionalidades que tenemos para generación de gráficas y generación de ver el geoposicionamiento de dónde están los datos que estamos ubicando. Y luego Spatial Studio son todas las herramientas que hemos generado a nivel de visualización, sería el equivalente de Enterprise Manager, con un poquito más de funcionalidades, que también está accesible a través de autónomas, os la voy a enseñar luego. Desde aquí podemos acceder a funcionalidades de hacer transformación de datos, podemos hacer un poquito de data loading, podemos hacer generación de gráficas, podemos hacer toda la parte de administración, crear usuarios, ver las conexiones, ver cómo puedo acceder a la parte de Machine Learning, hacer disponible la parte de Data Services, cualquier tipo de funcionalidades, todo a través de la interfaz gráfica, muy sencillito de utilizar también. Bueno, pues esta es la parte de autónomas. Manuel, de vuelta a ti. Gracias, Priscila. Muchas de las funcionalidades que habéis visto y de los servicios de base de datos son únicos en Oracle Cloud, pero bueno, vamos a ver ahora un poco más en detalle el por qué OCI, ¿no? ¿Qué nos diferencia con respecto a otros cloud y sobre todo por qué es la plataforma ideal para vuestra base de datos Oracle? Lo hemos ido comentando. De forma general, hoy día el moverse a la nube ya no es un sí o un no, sino cuándo, ¿no? Y la nube está demostrado que trae multitud de beneficios. Y en el caso de Oracle Cloud, pues los hemos ido comentando, ¿no? Desde nuestra estrategia de base de datos convergente, en el que vais a ganar muchísima flexibilidad, lo que es la elasticidad y la posibilidad de escalar conforme a vuestras necesidades, ¿no? En cuanto a recursos de hardware, eso es una gran ventaja que tiene la nube. La posibilidad de establecer escenarios de disaster recovery también de manera muy sencilla, haciendo uso de la propia consola web a golpe de clic, también es una gran ventaja de la nube de Oracle. La propia automatización que ofrece la gestión de la base de datos para simplificar y liberar a los DBAs pues, de tareas que son repetitivas y para que se centren un poco más en tareas que aporten pues, mayor innovación y mayor valor. El tema de la seguridad, como he dicho, está embebido, está activo por defecto en la nube de Oracle y, por supuesto, al final repercute en cuanto al tema del coste, ¿no? Pasamos de un modelo de CAPEX a un modelo de OPEX y ya también pues, a un pago por uso en el que vosotros decidís cuándo usáis los servicios y cómo lo escaláis conforme a vuestras necesidades, ¿no? Evitando también pues, el dimensionar el hardware para máximo, sino lo hacéis en cada momento dependiendo de vuestras necesidades de negocio, ¿no? El programa de Bring Your Own License, queremos destacar, lo hemos comentado, está disponible para todas las versiones de los servicios de base de datos Oracle. En esta sección queremos destacar el caso concreto para clientes que tengáis base de datos estándar. Este programa os va a resultar súper interesante
por la gran ventaja en cuanto a ahorro de costes que podéis, os puede aportar, porque por muy poca inversión podéis pasar de tener una Standard Edition a una base de datos autónoma. Aquí en Oracle, que nos gusta mucho hacer los símiles con la Fórmula 1, siempre decimos que, que podéis pasar de tener un Mercedes, que sería la base de datos estándar, a directamente un Fórmula 1, ¿vale? Pero con la gran ventaja de pagar solo pues, el cambio de ruedas del Mercedes. ¿Esto por qué es? Porque gracias a este programa, con una única licencia procesador que tengáis de Standard Edition, podéis activar hasta 4 CPUs de Autonomous Database. Para que veáis un ejemplo real, esto está extraído de nuestro Cost Estimator, que es un enlace público. Una licencia procesador os permite activar hasta 4 CPUs de Autonomous, pero es que una CPU de Autonomous cuesta únicamente en modo Bring Your Own License solo 333 € al mes. ¿Vale? E incluso no tenéis que activar las 4 CPUs, podéis hacer uso de la funcionalidad de autoscaling, con lo cual ahorráis y optimizáis mucho el coste. De nuevo, lo digo, destacamos que este Bring Your Own License está disponible para todas las versiones, pero bueno, para el caso concreto de Standard Edition es especialmente muy atractivo. Además, el pasar a la base de datos autónoma, lo hemos ido comentando, es totalmente un Fórmula 1 porque la base de datos autónomas incluye todas las funcionalidades de la base de datos Enterprise, ¿vale? Todas las funcionalidades en cuanto a performance y escalabilidad. La disponibilidad de la base de datos autónoma es máxima porque está basada en Exadata, incluye RAC por defecto, etc. Todo el tema de la seguridad incluye todas las funcionalidades de seguridad y se autosecuriza además de forma automática. La gestión también se hace de forma automática y, como ha comentado mi compañera Priscila, la base de datos autónoma pues, tiene un conjunto de herramientas para el desarrollo de aplicaciones y también para analíticas de datos. Todo ello embebido en la base de datos autónoma a coste, sin coste adicional, ¿no? A coste cero, ¿no? Respecto a otros clouds, si por algún motivo os habéis planteado o habéis mirado AWS o Azure, no mostramos Google porque Google no es una plataforma cloud soportada o aprobada por Oracle para base de datos Oracle, ¿vale? Eso que quede claro. Para el caso concreto de AWS o Azure, pues que tengáis en cuenta que hay una serie de limitaciones en cuanto a opciones de base de datos, ¿vale? Que hacen que sean mucho menos atractivas que OCI. Desde el soporte, que es compartido entre el proveedor cloud y Oracle, a diferentes funcionalidades como pueden ser el RAC o multitenant que no están disponibles en otros clouds. Por supuesto, la base de datos autónoma Exadata no está disponible, solo está disponible en Oracle Cloud. El programa de Bring Your Own License para servicios plataformados solo está disponible, creo, para el caso de AWS, no está disponible para Azure, pero en ambos casos va a salir mucho más caro en cuanto a coste. Y por último también, pues una ventaja única en Oracle Cloud es que os podéis beneficiar también del programa que se denomina el Support Rewards, que es un programa que ha sacado Oracle por primera vez en la historia y consiste en que si migráis vuestra base de datos a la nube, por cada euro que consumáis en la nube, os vamos a descontar 25 céntimos de vuestro coste de soporte de licencias. Por tanto, si hacéis uso del programa Beyond y también usáis el Support Rewards, pues vais a tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Vais a poder traeros vuestras licencias y encima pagar menos por esas licencias al estar consumiendo en la nube de Oracle. En relación a esto, Manuel, comentar un poco que a día de hoy el 81% de las organizaciones tienen o van a adoptar o han adoptado una estrategia multicloud utilizando diferentes proveedores de la nube para diferentes aplicativos. Y de ahí un poco comentaros la importancia que tiene lo que Manuel ha dicho de los proveedores de bases de datos con los que estamos certificados o asociados. En este caso, AWS y Azure. Básicamente, Oracle está invirtiendo muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo en tener una conexión con tanto AWS como con Azure de una manera diferente para poder proporcionar algunos de los productos que todavía tenemos únicamente en nuestra nube, como por ejemplo Real Application Cluster o lo que hemos comentado antiguamente de la Autónomas, ¿vale? Por lo tanto, hace un año aproximadamente lanzamos una partnership con Azure en el cual hemos creado un servicio que se llama Oracle Database Service for Azure, que básicamente es para estos clientes que ya tienen algún aplicativo corriendo en Azure, pero siguen queriendo utilizar las bases de datos de Oracle porque
les gusta utilizar Real Application Cluster, multitenant o cualquiera de las funcionalidades únicas que hemos dicho que seguimos teniendo solo en nuestro cloud, hemos lanzado este producto para los cuales, si ya tenéis aplicativos corriendo en Azure y queréis utilizar las bases de datos en vez de on-premise en la nube, podéis utilizar Oracle Database Service for Azure. O si queréis empezar a implementar aplicativos nuevos de las cuales las aplicaciones vienen ubicadas en Azure, también esa es una opción muy buena. Este servicio básicamente es, hemos generado una página de Cloud Dashboard muy parecida a la de Azure, básicamente es utilizando los mismos colores, utilizando la misma estructura para que aquellas personas que ya sois y utilizáis Azure, pero no queréis empezar a utilizar nuestras bases de datos en la nube, también podéis utilizarlo. Con lo cual, se abriría un poco el scope a si queréis utilizar autónomas, queréis utilizar Exadata o queréis utilizar cualquiera de las versiones de Base Database o incluso MySQL HeatWave, para esos aplicativos que tenéis en Azure o porque queréis crear nuevos aplicativos utilizando Azure, este servicio es bastante interesante. La conexión con Azure es totalmente transparente. A Oracle se le pagaría la parte que estáis utilizando, la base de datos de Oracle, y a Azure se le pagaría la parte de aplicativos o de networking o de cualquier otra funcionalidad que estáis utilizando. A nivel de soporte también tenemos una partnership, con lo cual si el problema viene de los servicios que estáis utilizando, en este caso de Oracle Database Service for Azure, sería Oracle el responsable de solucionaros el problema. Y sin embargo, el problema viene por el aplicativo de Azure, Azure sería el problema. No tendríais que generar un nuevo ticket, uno para Azure, uno para Oracle, simplemente se gestionaría. Simplemente hay que darse de alta dos cuentas, una en Azure y una en Oracle OCI, y hacer el instanciamiento de la base de datos Oracle Database Service por Azure. Súper sencillo y además pues abriendo un poquito la mano entre los dos mundos para que todo el mundo pueda disponer de esta estrategia multicloud que estamos comentando. Estamos también trabajando, comentaros, para este mismo servicio para AWS, y lo tenemos en el roadmap y estamos trabajando en ello, y dentro de poquito lanzaremos también el mismo servicio para clientes AWS. Muy fácil de utilizar y sobre todo, a mí lo que más me gusta es que abrimos esta posibilidad de quiero usar RAC para mis aplicativos que tengo en Azure, pues estamos abriendo esa mano con la conexión de, tenemos una propia conexión generada entre los data centers de Azure y los data centers de OCI, y no vais a tener ningún tipo de latencia ni ningún tipo de falta de performance, dándonos el concepto de tener los dos data centers conectados. Súper recomendable. Si estáis interesados, por favor, contactar con nosotros y os ayudamos a provisionar las cuentas ya que empecéis a utilizarlo. Estoy seguro que le va a salir, que para muchos que nos están escuchando esta opción va a ser súper interesante. También vamos a pasar ahora a describiros algunas opciones de migración de base de datos. Como he dicho al principio, son herramientas que seguro que habréis utilizado, que os sonarán familiar. Por supuesto, aquí tenéis opciones de apoyaros en vuestro conocimiento propio, o también, pues, si necesitáis algún tipo de soporte, nos podéis contactar y os podemos recomendar algunos de nuestros partners para que os ayude en el proceso de migración. Vamos a nombrar un par de servicios. El primero de ellos es el que se denomina el Zero Downtime Migration, y también vamos a comentar el Oracle Cloud Infrastructure Database Migration Service. El primero de ellos, el Zero Downtime Migration, es un software gratuito que os podéis descargar desde la página web de Oracle. Es un software que funciona a nivel de línea de comandos, y cuando os bajáis y os instaléis este software, trabaja como si fuera un orquestador para automatizar el proceso de migración, ¿vale? Cuando se plantea un proceso de migración con Zero Downtime Migration, se abren 4 posibles escenarios. Por un lado, tenéis que distinguir entre si una migración física, en la que estamos copiando todo lo que es el disco de la base de datos, como si estuviéramos haciendo una imagen en la nube de esa base de datos, o si es una migración lógica, en la que solo estamos copiando los objetos de nuestra base de datos, de nuestro esquema, y migrándolos a otra instancia de base de datos, ¿no? En el caso de una migración física, pues aquí también hay 2 opciones, dependiendo si tenéis, os podéis permitir parada, o requerís que en todo momento esté la base de datos origen disponible y activa, ¿no? Si podéis permitiros una parada, pues lo más sencillo sería que en el caso de el ZDM automáticamente coge un backup de vuestra base de datos origen, lo mueve a la nube de Oracle e instancia una base de datos en la nube de Oracle de forma automática,
y cuando se completa ese provisionamiento, pues automáticamente ya tendríais la migración hecha, porque partiríais de un backup básicamente. Durante este proceso hay una cierta parada. Si necesitáis que en todo momento la base de datos de origen esté online, pues si tenéis una base de datos Enterprise y tenéis la opción de DataGuard, pues podéis hacer uso de DataGuard, ¿no? En este caso, el ZDM lo que hace de forma automática es coger un backup de nuevo, instanciar la base de datos origen. Una vez que está provisionada la base de datos origen, hace uso de DataGuard, sincroniza las dos bases de datos, origen y destino, y cuando finaliza la sincronización hace el swap y cambia de rol primario y estándar. Eso en cuanto a una migración física. Si os planteáis una migración lógica, como he dicho, solo migrar los esquemas, los objetos de la base de datos como tal, aquí igual, si os podéis permitir cierta parada, podéis hacer uso, y que es lo que utiliza el módulo de ZDM, hace uso de una herramienta ampliamente conocida como puede ser DataPump, y si requerís que en todo momento ambas bases de datos, origen y destino, estén operativas, el ZDM lo que utiliza es tanto una combinación de DataPump para una carga inicial y luego Golden Gate, nuestro software de Golden Gate, para hacer la replicación entre el origen y el destino. Y cuando terminan la replicación, pues se hace el swap de nuevo y se cambia de rol de primary a standby. La buena noticia es que disponemos de un servicio gratuito de Golden Gate desde que podéis hacer uso para este tipo de escenarios de migración de base de datos, ¿vale? Está disponible de forma gratuita durante 6 meses. También disponemos de una herramienta también gratuita de chequeo para verificar la compatibilidad de vuestra base de datos Oracle en on-premise a Autonomous Database, ¿vale? Para asegurar de que no hay ningún tipo de incompatibilidad. Todas estas funcionalidades que ha mencionado Manuel, tanto como el Zero Downtime Migration como el Cloud Migration Advisor Tool, todas estas herramientas están incluidas si queréis utilizar el Database Migration Service, que es básicamente utilizando todas las funcionalidades que ha comentado Manuel en una interfaz gráfica para un poquito facilitaros la vida. Es simplemente accedéis desde la herramienta de Cloud, seleccionáis cuáles son las bases de datos que tenéis en Source, dónde queréis ir a Target, si puede ser Autónomas, Exadata o cualquiera de las versionados de Oracle Base, Database Service, y un poco seleccionáis lo que ha enseñado Manuel, si queréis hacer la física, si queréis hacer la lógica, si queréis con offline, online, o dependiendo del versionado, lo que podéis utilizar, si queréis utilizar Golden Gate con la oferta de 6 meses gratuita, o si preferís hacerlo con DataPump Export y DataPump Import, utilizando Object Storage para hacer las transformaciones. Es las mismas funcionalidades, no hacemos ningún tipo de magia secreta por detrás, simplemente utilizamos todas las herramientas que estamos ofreciendo de manera gratuita, muchas de ellas para nuestros clientes dentro de una interfaz gráfica para simplificar la vida. Muy sencillito de utilizarlo y sobre todo incluido en la parte del dashboard, que nos facilita mucho porque no tenemos que estar haciendo ningún tipo de instalaciones ni ningún tipo de conexiones entre las diferentes versiones de base de datos. Y sobre todo, muy recomendable Golden Gate. Golden Gate sabéis que es una herramienta que tenemos en el mercado desde 2005, súper utilizada por todos nuestros clientes porque ayuda mucho a los clientes de Standard Edition a hacer una migración sin tener ningún tipo de downtime para cualquier otro tipo de versionado. Sería un poquito utilizando el equivalente de DataGuard o Active DataGuard para las versiones de Enterprise Edition, pero para nuestros clientes de Standard Edition. Muy recomendable y sobre todo pues gratis durante 6 meses. Exacto. Muy bien, pues Sí, Manuel, yo creo que vamos al tour. Exacto, sí, tenemos unos minutillos para mostraros la consola. Perfecto, pues vamos a ello. Comentaros que, bueno, la base de datos autónomas que hemos instanciado se ha terminado de provisionar prácticamente al minutillo de cuando lo hemos hecho. Si veis aquí a las 11:16, que son las 1:16, prácticamente al principio de nuestra sesión. Lo que os decía de los versionados, aquí veis que podemos acceder a cualquier tipo de las funcionalidades de nuestra base de datos que hemos instanciado. Comentaros alguna cosita antes de marcharnos a la parte de Base Database. Podemos acceder a Database Actions, que es la herramienta que os he comentado al principio,
de visualización, donde podemos acceder a todas las herramientas, bien para developers o bien para administradores, para ver cuántos usuarios tenemos creados, las conexiones a nuestra base de datos. Veis que tenemos la parte ubicada de development, donde puedes acceder a un SQL developer, en este caso web, no tenemos que instalar nada y podemos lanzar las queries directamente desde aquí. Tenemos acceso a nuestra REST. Tenemos acceso a generar nuestros charts que hemos comentado antes para gráficos, Graph Studios, el acceso a JSON si queremos empezar a utilizar transaccional y bases de datos JSON. El Data Studio, lo que comentaba, tenemos un poquito para hacer data loading, para hacer data transformations, data analysis. ¿Queremos descargarnos el wallet para conectarnos a la base de datos? Pues tenemos toda la sección de downloads para bien el cliente de base de datos o bien para los drivers de Soda. La parte de administración, queremos generar nuevos usuarios, lo podemos hacer desde aquí. Queremos acceder a DataPan para empezar a generar una descarga de nuestra información, pues lo accedemos también a través de aquí. Acceso a Apex. Monitoración, podemos ver el Performance Hub, el Database Dashboard y en servicios relacionados las conexiones para utilizar RESTful Services and Soda y, por ejemplo, las conexiones para empezar a utilizar Machine Learning para acceder a los algoritmos que comentaba anteriormente. También deciros que sin necesidad de acceder a ningún sitio secreto, nuestra base de datos autónomas va a generar nuestras propias métricas básicas. En este caso no tenemos mucha información porque acabamos de instancionar la base de datos y no tenemos mucho movimiento todavía. Pero aquí en primera línea podemos acceder a ella y vamos a ver una gráfica en tiempo real. Más cositas, conexiones a nuestras bases de datos, pues aquí podemos descargar el wallet y aquí podemos acceder a los diferentes connection stream. Ahora voy a enseñaros lo mismo dentro de la parte de Base Database. ¿Que queremos parar la base de datos? Pues la podemos parar desde aquí. ¿Que queremos ubicar más almacenamiento o más CPUs? Directamente desde aquí podríamos decir cuántas CPUs queremos o cuánto almacenamiento y se generaría sin ningún tipo de downtime. Esto un poquito para que vierais la parte de autónomas. Os voy a enseñar ahora la parte de Base Database. Accedemos al mismo menú de antes, Oracle Databases, y aquí accedemos a Oracle Base Database Services. En esta sección yo tengo 4 bases de datos instanciadas. Tengo una estándar, una Enterprise High Performance y una Enterprise Extreme Performance. Voy a acceder a la Enterprise Edition y aquí abajo podemos ver la base de datos, cuántos nodos tengo creados. En este caso tengo 2 nodos creados. ¿Que no queremos utilizar uno de los nodos durante un periodo de tiempo? Pues aquí simplemente paramos el nodo y dejamos de pagar por el nodo que hemos instanciado. Podemos escalar la base de datos. En este caso, como hemos dicho, tendría un downtime, pero lo podríamos hacer desde aquí. Simplemente diríamos cuánto queremos ubicar y lo podemos ubicar. En este caso, almacenamiento. Podemos ampliar la Recovery Area Storage un poquito. ¿Queremos cambiar el shape y queremos irnos a más OCPUs o queremos cambiar la placa base que hemos elegido? Podríamos irnos a otros versionados, bien un Intel, bien un Ampere, dependiendo del versionado y el data center en el que estamos ubicados. ¿Qué más os puedo enseñar? Podemos terminar la base de datos simplemente desde aquí. Dejarme que os enseñe la parte de las Database Connections. Simplemente nos vamos a la base de datos como tal y aquí tendríamos las 2 connection stream. Podemos ver el versionado de base de datos que tenemos, podemos ver los backups que tenemos, podemos acceder a la parte de Performance Hubs, que sería el equivalente de Enterprise Manager o lo que acabo de enseñaros de Database Actions, pero para las bases de datos Base Databases, simplemente clicando aquí en Performance Hub. Y eso sería aplicable a cualquiera de las versiones de base de datos que tenemos creadas. Aquí accedemos a otra, en este caso tengo un nodo, en este caso accedo a la base de datos y lo mismo, el versionado de base de datos, tengo activados los backups, un poquito toda la herramienta. Y la mismo que hemos comentado de las métricas. Por defecto, cogemos métricas por defecto sin necesidad de tener que acceder al Performance Hub o tener que hacer ninguna activación de las bases de datos. Aquí las métricas básicas por defecto, en este caso en nuestra Enterprise Edition Extreme Performance. Otra cosa que os quiero enseñar es un poco el tema de costes, el tema de cuánto estoy consumiendo en cada momento. Este es el dashboard general y aquí en la sección de la derecha podemos ver en Usage el Analyze Cost.
Simplemente voy a clicar ahí y aquí podemos ver cuánto estamos consumiendo de créditos, de dinero en este caso, en nuestras bases de datos. En la primer dashboard que accedemos, pues ves todos los servicios que tienes instanciados. En este caso, pues Virtual Cloud Network, Telemetry, Object Storage, Notifications, Key Management, DevOps Services, bases de datos, Data Science, Compute, Analytics, cualquiera de los servicios que tenemos y lo vemos. Y aquí podemos ver un poquito más abajo cuánto estamos pagando por cada bloque. Dejadme que acceda a la parte más concretamente de base de datos. Simplemente seleccionamos el servicio genérico de base de datos, le seleccionamos y quiero agruparlo por servicio y producto descripción. Aplicamos el filtro que acabamos de realizar y aquí vemos un poquito más dedicado, más en detalle, lo que estamos gastándonos en base de datos. En este caso, podemos ver que desde el 1 de julio hasta el 18 de julio llevamos $433 gastados y vemos la división de los servicios que tenemos ubicados. En este caso tenemos un block volume, en este tipo tenemos una Enterprise Edition Extreme Performance, en este caso tenemos una High Performance, la parte del almacenamiento. Aquí tenemos el Autonomous Data Warehouse, Bring Your Low License y veis un poquito cómo se divide el coste. La parte que veis donde tengo 0 es que pues durante el fin de semana pues he parado los nodos de ese servicio en concreto para que no empiece a costar. Y así veis un poco la distinción y cómo se está generando de manera granulada el consumo. Que en un momento determinado decidís que ya no queréis tener la base de datos corriendo porque ya no la vais a utilizar más, pues accedemos a la base de datos en concreto, en este caso es la que hemos generado antes, y en More Actions, a ver, que lo tengo un poquito más abajo y no lo veo. Dejarme que ponga esto más chiquitín, que lo he puesto más grande para que lo veamos todos mejor. Y aquí le damos a terminar, simplemente decimos el nombre de la base de datos y terminamos la base de datos en un momento. Y ya dejaríamos de pagar por este servicio que hemos estado utilizando de manera temporal. Eso es un poco lo que quiero enseñaros. Comentar rápidamente, antes de pasártelo, Manuel, de nuevo, dejadme que lo ponga grande, porque yo no veo demasiado bien. Que os invitamos a que utilicéis el trial para empezar a utilizar los servicios y sobre todo aquí en los Quick Starts tenéis contenido súper interesante donde podéis acceder pues, a utilizar Apex o a empezar a utilizar cualquiera de los workshops. Super noticias que han pasado la semana pasada, súper rápido lo digo, Universidad Laval ha movido su Oracle Exadata, que lo tenía on-premise, a Exadata Cloud at Customer utilizando el Zero Downtime Migration. Es una herramienta que se utiliza muchísimo y que todos nuestros clientes los usan, bien para, en este caso, migrar Exadatas como para migrar Base Databases. Y a nivel de contenido, si queréis y tenéis ganas de aprender un poquito más y de toquetear el cloud, os recomendamos que utilicéis Live Labs, Oracle Live Labs, donde podéis acceder a contenidos súper interesantes de Converge o contenidos súper interesantes de cualquier otro servicio que os apetezca instancionar y empezar a utilizarlos. Os recomendamos muchísimo utilizarlo. Y Manuel, por mi parte del OCI Tour, pues ya he terminado también. Muchísimas gracias, Priscila. Simplemente ya terminamos la presentación con las últimas, un par de cuestiones que queremos destacar, lo hemos comentado ya rápidamente. Por un lado, Oracle ha sacado el Race to Certification durante este verano y tenemos certificaciones gratuitas de OCI hasta el 31 de agosto, ¿vale? Así que si tenéis algún tipo de tiempo libre en verano o queréis dedicaros un poco a aprender, os animamos a que hagáis este tipo de exámenes que son gratuitos hasta finales de agosto. Las certificaciones no son solo de OCI, sino también incluye certificaciones específicas de base de datos Oracle en cuanto a gestión. Incluso también, pues, si os interesa la parte de aplicaciones, pues el desarrollo de aplicaciones con Apex. Están disponibles todas estas opciones y os animamos a que las aprovechéis, esta oferta tan interesante. Y por último, pues también lo que ha comentado Priscila, tenemos un conjunto de servicios que son gratuitos, podéis crear una cuenta gratis de Oracle Cloud, os vamos a dar una promoción de 30 días en los que vais a tener a vuestra disposición un conjunto de créditos para que gastéis y probéis diferentes servicios en la nube de Oracle. Y pasado ese periodo de promocional, pues vais a tener un conjunto de servicios que son gratuitos permanentes. Uno de ellos incluye incluso una base de datos autónoma que vais a poder utilizar para siempre, para chequeo, para probarla y para que, bueno, animaros a
a que migréis vuestra base de datos a Autonomous Database. Y lo que ha comentado Priscila, también tenemos disponibles nuestros labs, que también son gratuitos. Si os interesa alguno en concreto, nos lo decís, os podemos pasar también los enlaces para que lo hagáis. Podéis hacer los labs directamente sobre la cuenta gratuita que os creéis, o si necesitáis algún entorno trial, también podéis contactarnos por algún caso de uso que tengáis en concreto, de algún proyecto que tengáis, nos podéis contactar y lo vamos viendo y os vamos ayudando en ese proceso. Y con esto damos por finalizada la presentación. Daros las gracias a todos y bueno, esperamos que os haya resultado interesante. No sé si tenemos alguna cuestión que esté pendiente de contestar. Voy a parar un segundo. No, No hay no ninguna hay. cuestión. No. Pues nada, en ese caso damos por finalizada la presentación, daros de nuevo las gracias, que paséis un gran verano y bueno, si a partir de ahora, si tenéis algún tipo de duda con respecto al contenido que hemos mostrado, pues contactaros con vuestro equipo comercial de Oracle y estaremos encantados de ayudaros. Muchísimas gracias. Muchas Un gracias, saludo. Manuel. Muchas gracias, Paloma. Feliz verano a Gracias, todos. Gracias por atender. Gracias, un saludo. gracias. Hasta luego.